Bueno, pues hola a todos y a todas. Vamos a comenzar con la conferencia de David Arroyo Guardeño, que es una persona especialista en temas de ciberseguridad, especialmente en el área de la criptografía, la protección de la información y los datos. Recordar que estamos enmarcando la conferencia en la línea habitual de series de conferencias que hacemos para el máster de ciberseguridad, para el máster de ingeniería en ciencia de datos, que combina un poco toda la información de privacidad. Por no extenderme mucho y como va a quedar grabada la sesión, ¿de acuerdo? Si tenéis alguna pregunta luego, nos la trasladáis por correo electrónico o incluso en la información digamos, de correo que añadiremos en el canal UNED para la parte de publicación. Voy a hacer una breve presentación de David, ¿vale? Para que un poco conozcáis el perfil y luego yo creo que automáticamente o a continuación, David, podemos empezar un poco con la conferencia, ¿vale? Como va a quedar, insisto, me va a quedar grabada, ¿de acuerdo? Entonces, cualquier información que luego queráis añadir, pregunta concreta que tengáis, me la podéis hablar a mí o a David directamente, pues dejaremos esos contactos en la publicación que hagamos en el canal UNED, ¿de acuerdo? Ya sabéis que es el punto de referencia de entrada para los vídeos que solemos grabar de esta temática y otras de la universidad, ¿vale? Bueno, pues simplemente comentaros que David Arroyo Guardeño es ingeniero superior de telecomunicaciones por la Universidad de Telecomunicación por la Universidad de Sevilla, ¿de acuerdo? Y es doctor por la Universidad Politécnica de Madrid, ¿vale? Ha estado trabajando también, tiene experiencia profesional, está trabajando como desarrollador de software en el Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa del Ministerio de Educación de España. Ha trabajado, empezó su actividad investigadora en el año 2005 en el Grupo de Criptología y Seguridad de la Información del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ha pasado por el Instituto de Acústica del CSIC, ha sido profesor en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Madrid, perdón, Autónoma de Madrid. Y desde julio de 2018 es científico titular en el Instituto de Tecnologías Físicas y de la Información del CSIC, ¿vale? Bueno, tiene un currículum especialmente relevante en muchas áreas, por ejemplo, en la parte de blockchain, en la parte de criptografía, etcétera, etcétera. Ha participado y participa y tiene varios proyectos europeos actualmente. Ha escrito un libro interesante sobre blockchain, os lo recomendaremos, dejaremos esta información para que la podéis acceder. Yo recomiendo también esta parte. Y, por supuesto, es editor y revisor de revistas recogidas en el Science Citation Index, que conocemos como JCR, por dejarlo de alguna manera, ¿de acuerdo? Más clarito, ¿vale? Ha colaborado con actividades de formación, tecnologías, ha publicado cerca de 30 artículos en revistas internacionales, evidentemente de calidad porque están sometidas a evaluación por pares y que están reconocidas en la Web of Knowledge, ¿de acuerdo? Dejaremos información, queréis, también de su Research Day, de su ORCID, por si tenéis alguna duda, y también el enlace un poco al grupo de trabajo donde están las publicaciones del grupo y de David en concretamente que tenéis de trabajo. Yo creo que como hay un montón de información que vamos a ponernos aquí, yo lo vamos a dejar aquí. Yo creo que es un perfil, una pincelada, es muy breve, lo sé, pero suficiente para que os una idea de un poco de la experiencia de David en estos temas, ¿no? Que es lo que nos va a contar hoy. Entonces, bueno, por no perder mucho más tiempo y que creo que, insisto, lo relevante es escuchar a David, te doy paso, David, si quieres, y si quieres hacer una autopresentación muy breve o si no, directamente empezamos con la parte de la conferencia. Nada, os agradezco en primer lugar la oportunidad de poder haceros partícipes de los trabajos de investigación y de las líneas que estamos desarrollando en mi grupo, un grupo de ciberseguridad y privacidad dentro del Instituto de Tecnología Física y de la Información del CSIC. Y bueno, nosotros, yo voy a compartir un momentillo pantalla porque no lo tengo aquí la transparencia. A ver, si no lo comento de vivo. No, a ver, sí, me deja, ¿vale? ¿Veis la pantalla compartida, verdad? Sí, ¿no? Vale. Bueno, el CSIC, entiendo que la mayor parte de la gente lo conoce. Lo que pasa es que yo, como cuando voy por la calle le digo a la gente que soy del CSIC, me dicen que si soy espía. Y no soy CSIC, soy CSIC. El CSIC ya no existe. Entonces, el CSIC es el organismo público de investigación más grande de España, el tercero de Europa. Nosotros, bueno, ahí tenéis los grandes datos, digamos, de la organización, las áreas que cubrimos, pues, un amplio espectro de ámbitos de conocimiento desde el ámbito bio a cuestiones de sociedad, pasando por el ámbito de materia, donde estaría ubicado nuestra investigación, ¿no? Nosotros, dentro del CSIC,
Y esto es un libro al cual podéis acceder. Tenemos varios, ¿no? Pero hay un libro blanco dedicado exclusiva y llanamente o exclusivamente, de llano ya, lo veréis vosotros cuando lo leáis, dedicado a inteligencia artificial, robótica y ciencia de los datos, ¿no? Y en concreto hay un capítulo sobre lo que hemos titulado Smart Cybersecurity, que sería el entorno que nace del maridaje entre la ciberseguridad y la inteligencia artificial, ¿no? Y ahí nosotros hemos hecho el énfasis de que, en primer lugar, y frente a lo que se suele opinar, porque se sigue opinando así, la ciberseguridad no solo es una tecnología, sino que es una ciencia con un corpus y una metodología que cubre disciplinas que van desde la inteligencia artificial a la criptografía, pero también pasando por teoría de control, ingeniería del software, sistema operativo, estadística y teoría de la información. Para que os hagáis una idea, yo mi tesis doctoral la hice centrada en la aplicación de teoría de control automático a criptoanálisis de sistemas, es decir, al análisis de seguridad de sistemas de cifrado. Entonces, es un abanico muy amplio de disciplinas que nosotros en este capítulo al que antes hacía referencia, pues lo hemos orientado a resolver 4 grandes cuestiones, ¿no? En primer lugar, combatir la desinformación, que es un área que cubrimos también en el grupo en el que yo trabajo. Hemos tenido un proyecto europeo sobre esto y ahora tenemos un proyecto nacional sobre desinformación e información de baja calidad y su uso en campañas de influencia y en guerra cognitiva, que está cada vez, por desgracia, más firme, digamos, ¿no? Y más radical. Luego tenemos una línea orientada a tratar de diseñar los sistemas con requisitos de seguridad y privacidad desde el inicio, ¿no? Esto es un objetivo, pero es un desideratum. Esto, pero bueno, viene consignado en un montón de foros y entornos. Es uno de los objetivos que además se puede de alguna forma vertebrar utilizando herramientas de análisis automático bajo el paraguas de inteligencia artificial, minería de datos, aprendizaje automático y procesamiento de lenguaje natural, ¿no? Luego tenemos un ámbito muy desarrollado en el Instituto de Ciencias Matemáticas sobre métodos formales aplicados a la caracterización de atacantes, ¿no? Y en concreto a lo que se llaman modelos de adversarios, ¿no? Que están muy orientados a tratar de dibujar estrategias de evasión de controles de detección, ¿no? Eso es un problema muy serio, por una parte por esas tácticas específicas de evasión, pero también por lo que se llama envenenamiento de datos, ¿no? Hay que tener en cuenta que son cada vez más los entornos de ataque que lo que hacen es tratar que los sistemas aprendan de forma incorrecta, ¿no? Proporcionándole datos erróneos de forma y modo que el modelado que se hace de los atacantes no es el correcto, ¿no? Entonces, hay una orientación activa de tener este modelado de adversarios. Y luego, pues, está toda la cuestión relativa a la protección de la privacidad y de los datos en el contexto actual, ¿no? En el data deluge, ¿no? Que es en lo que yo me voy a centrar, ¿no? Yo voy a hablar de estas cuestiones, ¿no? Y vuelvo a las transparencias, ¿no? Y para ello, bueno, he mencionado 10 ámbitos específicos donde podemos tener una alta conflictividad y que son ámbitos en términos de protección de datos personales y que son ámbitos que además están muy relacionados con el acceso a recursos gratuitos, ¿no? Hay por ahí una frase que creo que es bastante pertinente de Richard Sennett, en el que subraya que todo aquel recurso, toda aquella facilidad, todo aquel producto, todo aquel entorno o recurso que es gratuito, por debajo siempre acaba de alguna forma teniendo algún modelo de dependencia y en algunos casos de esclavitud, ¿no? Y ese modelo de dependencia pueden venir, pues, desde, en el caso de las tecnologías de la información, desde el sistema operativo hasta las redes sociales, ¿no? Sistema operativo es este estadio, este primer punto al que yo hago aquí referencia en esta transparencia, y puede involucrar una dependencia que derive en un riesgo de privacidad, porque no es lo mismo trabajar en un entorno open source que trabajar en entornos privativos tipo Linux, y no es lo mismo tener un dispositivo tipo Android que un dispositivo iPhone. No quiere decir que el Android sea más respetuoso con la privacidad, que no lo es, pero lo cierto es que no es lo mismo tener un dispositivo que otro y no es lo mismo contar con un sistema operativo que otro. Porque además hay una serie de elementos en cuanto al tratamiento de datos y en cuanto a la producción de contenido que es muy dependiente del sistema operativo. El siguiente estadio al que yo voy a hacer referencia en este seminario
es a cómo generamos contenido, ¿no? No es lo mismo pensar que producir contenido en términos de un editor de texto significa utilizar Word, que asumir que producir contenido se puede hacer con entornos muy variados, ¿no? En un entorno de informática está circunscrito a hacer edición de contenido utilizando Word, es tener una visión bastante miope, porque lo propio de un entorno como en el que nos estamos moviendo en la actualidad es trabajar con software, con entornos de producción de contenido que no necesites tener un software privativo. Y ahí podemos hablar de LaTeX, podemos hablar de Markdown o podemos hablar de un Notepad con fichero plano, ¿no? Y el hecho de que se utilice o no se utilice Word tiene connotaciones, porque en las cabeceras de los ficheros de Word va código que se ejecuta de forma automática y que puede llevar incorporado un ataque. Y no es lo mismo ir con un fichero plano y enviar un fichero plano, por tanto, como adjunto de un correo electrónico, que enviar como adjunto un fichero plano. No, es mucho más seguro enviar un fichero plano que enviar un documento Word, un PDF, una imagen o cualquier tipo de fichero en cuya cabecera puede estar incluido código autoejecutable. Entonces, son cuestiones, son decisiones que afectan al final al ecosistema de seguridad y al ecosistema de nuestros datos personales. Y el correo electrónico, por supuesto, es otro entorno de altísima peligrosidad, digamos. No es lo mismo acceder al correo electrónico o utilizar de forma habitual Gmail que utilizar ProtonMail o utilizar cualquier otro entorno de correo electrónico con cifrado punto a punto. No es lo mismo tener software privativo tener un gestor de correo corporativo gestionado por una organización que esa organización, como ocurre en muchísimas organizaciones del ámbito académico, por ejemplo, español, decida ceder la custodia de sus datos a una gran operadora como puede ser Google. No es lo mismo, ¿vale? Es verdad que luego hay un coste de mantenimiento, es verdad que hay una necesidad de tener recursos detrás de controlar tus servidores de correo electrónico, pero también es verdad que cuando tú estás utilizando este servicio externo, estás asumiendo un modelo de dependencia y puede que de esclavitud, ¿de acuerdo? En los navegadores, que es el cuarto punto en cuanto a entornos gratuitos de cierta conflictividad, ocurre exactamente lo mismo que antes. Navegar con un entorno tipo Google, pues personalmente no es un buen ámbito, no es un buen hábito de navegación. Es mucho más interesante utilizar otros navegadores como Firefox, Vivaldi, Brave, que en el caso de Brave además está diseñado con protección de privacidad de inicio. Es privacy respectful by design, ¿vale? Google es una empresa que se nutre del dato personal para configurar servicios y optimizar esos servicios. Eso no quiere decir que lo que hagan sea malo. Lo que quiere decir es que utilizan nuestros datos para optimizar los servicios. Simple y llanamente, ¿vale? El otro ámbito de interesante conflictividad es la generación y distribución de contenido, sobre todo vinculado con contenido relativo a noticias, ¿no? A día de hoy, la desintermediación de los medios de producción de contenido hace que cualquiera pueda generar contenido y distribuirlo, ¿de acuerdo? Ya no es la principal fuente de información ni la radio, ni la televisión, ni los medios de comunicación autorizados. El concepto tradicional de gatekeeper se ha diluido y ahora se quiere recuperar a través de otras vías, por ejemplo, del Acta Europea de Servicios Digitales o del Acta Europea de Mercados Digitales. Ahora se está tratando de dictaminar exactamente quién y cómo va a ser un gatekeeper. Y en muchos de los aspectos en los que se está tratando de llevar este debate, lo que se está poniendo en riesgo es la neutralidad de red. ¿Por qué? Porque se está incorporando de alguna manera la posibilidad de que se controle qué tipo de contenido se va a... tipo de contenido me refiero si es multimedia, si es datos específicamente, y en función del tipo de datos poder tarifar, poder cobrar al usuario más o menos, ¿de acuerdo? Y eso rompe con el principio de neutralidad de red. Entonces es una cuestión importantísima. La cuestión de la información, hemos de tener en cuenta una cosa. Aquí, como en muchas cuestiones, la privacidad no es que sea un derecho individual.
Aquí la privacidad es una obligación para con nuestra comunidad. El hecho de que nosotros no seamos capaces de proteger nuestra privacidad y puedan acceder a nuestros datos posibilita, por ejemplo, que se puedan organizar, vertebrar, articular y ejecutar de forma más efectiva campañas de ingeniería social. ¿Por qué? Porque se tiene acceso a datos que habilitan el modelado de los usuarios y, por tanto, habilitan el desempeño partiendo de doxing, por ejemplo, a phishing o a spear phishing, ¿vale? Entonces, eso es algo que tenemos que tener muy presente. No es que tengamos el derecho a proteger nuestra privacidad, es que tenemos la obligación de proteger nuestra privacidad para proteger el entorno democrático en el que vivimos. No es un derecho, es una obligación, ¿de acuerdo? Voy a insistir en todo momento en esa cuestión porque estamos muy mal acostumbrados en el mundo que vivimos. Nos consideramos que todos tenemos un montón de derechos y lo que tenemos es un montón de obligaciones para tener algún derecho, ¿de acuerdo? Y tenemos que cambiar un poco la óptica. Del mismo modo que tenemos que cambiar la óptica de esa petición sempiterna a ser empoderados y empoderarnos nosotros. Lo que nos obliga a capacitarnos, estudiar, aprender, cuestionar, dudar y en cualquier caso estás abiertos a nuevos desafíos y a nuevas vías que nos permitan tener capacidad de respuesta ante elementos que son de corte contingente y no previsible, ¿de acuerdo? A este efecto, un entorno en el que nos hemos nutrido de forma un poco fuera de los canales habituales de comunicación en los últimos 10 años, sobre todo, 10, 15 años han sido los servicios de mensajería, los servicios de mensajería telefónica, digamos, ¿no? Las aplicaciones de mensajería instantánea, para ser más exactos, ¿no? Desde servicios como WhatsApp, Telegram, Signal, Elements, Ricochet, infinidad de servicios. Y no es lo mismo utilizar un servicio que otro, porque en el caso de Telegram, por ejemplo, hay persistencia de información en un servidor central. En el caso de WhatsApp se depende de otra empresa, que es la empresa matriz que se llama Facebook, que no accede a nuestros contenidos, pero accede con quién nos conectamos, cuándo nos conectamos y desde dónde nos conectamos. Y eso es metainformación de alta relevancia, ¿de acuerdo? De tal forma que eso de que una aplicación, de nuevo, en el caso concreto de la mensajería instantánea, sea gratuito, no es gratuito, ¿vale? Hay siempre una contrapartida, ¿de acuerdo? Insisto, la red de conectividad, el flujo de conectividad y el flujo de interacción que tiene un usuario es de alto interés para empresas tipo Facebook, ¿de acuerdo? No quiere decir que Facebook se comporte de forma incorrecta, simplemente quiere decir lo que acabo de decir, que Facebook tiene interés en acceder a la información relativa a con quién nos conectamos y cuándo nos conectamos, ¿de acuerdo? Muchos de los servicios a los que he estado haciendo referencia, la nueva oleada dentro de los sistemas de información, son servicios que están anclados, vertebrados y articulados en la nube, ¿no? La nube es ese gran recurso en el que Europa hemos tomado la decisión de dejárselo en manos de los estadounidenses, ¿de acuerdo? Entonces, ahora en Europa hablamos muy mucho de los servicios cloud, de la soberanía digital, pero lo cierto es que no tenemos servicios cloud europeos. Hemos llevado a cabo o hemos aceptado un modelo de externalización tanto en la custodia de nuestros datos como la explotación de esos datos, ¿de acuerdo? Y eso pues supone un problema en términos de gobernanza, ¿de acuerdo? Entonces, esto, como se suele decir en mi tierra, a buenas horas mangas verdes, ¿no? Ahora solucionar este problema pues es un poco complejo, es verdad que está la iniciativa europea Gaia X, que están varios contextos en los que se quieren habilitar espacios de datos confiables, pero señores, no tenemos las tecnologías para desarrollar esos entornos de compartición de datos confiables. Los datos no son confiables porque surjan confiables por arte mágico. Hacen falta un conjunto de tecnologías habilitadoras que nos permita llevar a cabo, por ejemplo, la apertura selectiva del dato. Hacer apertura selectiva del dato no es algo volitivo, es algo volitivo sujeto a unas capacidades tecnológicas. Esas tecnologías, de forma generalizada, no están disponibles. No hay APIs de uso generalizado para la apertura selectiva de datos. No existen. No hay software, no hay recursos preconfigurados que habiliten esa compartición de datos en régimen de minimización.
Dicho lo cual, el que sepa lo que es esto del régimen de minimización, luego le doy mis datos y que me los envíe. Porque esto es otra cuestión de orden capital, pero que no está resuelto ni mucho menos. Hace falta mucho análisis, mucha capacidad de desarrollo tecnológico para de verdad estar seguro que el modelo de utilidad-privacidad que estamos en un momento determinado utilizando para exponer nuestros datos y tener una ganancia, porque si no, ¿para qué vamos a exponer nuestros datos si no vamos a sacar algún tipo de ganancia? No tiene por qué ser monetaria. Puede ser por una colaboración, puede ser por un interés compartido, ¿de acuerdo? Si no somos capaces de establecer ese equilibrio, ¿dónde vamos, no? Quo vadis, diríamos, ¿no? O sea, entonces ese es uno de los grandes retos a los que hacía antes mención, de hecho, en el proemio, cuando identificaba los cuatro ámbitos de trabajo específico y contumaz que hemos tratado de definir en el contexto del libro blanco de inteligencia artificial, robótica y ciencia de los datos en el CSIC. El otro ámbito de particular relevancia en el contexto actual es la producción de hardware, ¿vale? La producción de hardware. Europa, en términos de microprocesadores, en términos de microchips, en términos de electrónica, también ha renunciado a ser un productor, ¿de acuerdo? El dicho ¿no? Europa legisla, Estados Unidos diseña, China implementa, es así. A nivel europeo hemos decidido que era más interesante volcar nuestro esfuerzo en decirle a los demás cómo tienen que hacer las cosas en lugar de hacer las cosas. Es así, ¿de acuerdo? Entonces, ahora mismo no hay producción, no hay foundries a nivel europeo para producir microchips, no existen. Ahora se está deprisa y corriendo haciendo una ingesta de mucho capital para resolver en 2 años lo que no hemos sido, aquello a lo que hemos renunciado durante los últimos 20 o 25 años. No es difícil pronosticar que la cosa pues no va a funcionar, porque este tipo de esfuerzos rara vez funciona, ¿de acuerdo? Rara vez funciona. Y tenemos un problema muy serio, porque la cadena de producción de hardware al final está en la raíz misma de la configuración del espacio de toma de decisiones, ¿de acuerdo? Y si no tenemos hardware confiable, tenemos un problema gordo, ¿de acuerdo? Entonces, sin hardware confiable podemos tener toda la monitorización de algoritmos que queramos, podemos tener todas las agencias de supervisión que queramos, que lo cierto es que no va a funcionar en ninguno de estos esquemas, porque dependemos de un tercero que nos fabrica los chips y que no sabemos si en la fabricación de chips nos está metiendo no troyanos software, sino troyanos hardware, ¿vale? Puertas traseras, elementos de inseguridad que son muy difícilmente identificables, ataques de canal lateral, una infinidad, una matriz amplísima de problemas y que, por supuesto, ponen en riesgo nuestra privacidad porque habilitan una brecha de confidencialidad y, por ende, atentan contra la privacidad de los datos que, de forma confidencial, son protegidos en un contexto operativo concreto. Estos ataques han afectado en concreto a criptoprocesadores y a lo que se llaman HSMs, ¿no? HSM, que son los módulos que se emplean para generación de claves criptográficas y cifrado de forma segura. Hay ataques por canal lateral, desde Rowhammer, Spectre, Meltdown, que han puesto en jaque todo lo que es el hardware de seguridad, ¿vale? Entonces, y esto es uno de los grandes retos que desde hace 10 años más o menos, en la última década ha sido una auténtica vorágine de ataques por canal lateral y de inyección de fallas a nivel hardware que no está resuelto, ¿no? Nosotros en concreto en nuestro grupo tenemos un trabajo específicamente focalizado a diseñar sistemas robustos basados en raíces de confianza de silicio que puedan elevarse hasta nivel de aplicación sin que las claves criptográficas pasen por memoria principal. Y de esta manera evitando, mediante la ejecución en entornos seguros, que un tercero pueda interceptar esta información, tanto las claves criptográficas como lo que se llaman IPs, ¿no? Intellectual Property, ¿no? Información que se quiere mantener protegida, ¿de acuerdo? El otro dominio de especial interés y donde aparecen soluciones milagrosas continuamente es el entorno de la desregulación del valor monetario, ¿de acuerdo? Bitcoin y todas las criptomonedas, ¿no? Esto es un entorno que tiene un grueso muy amplio de promesas y, de hecho, hay algunas de ellas que la ha cumplido, pero también ha cumplido la proliferación de una tendencia bastante preocupante, que es la estafa, ¿vale? En Bitcoin permite y habilita
la capacidad de hacer intercambio y flujo de capital sin el concurso de ese elemento oprobioso que es un banco central, según toda la comunidad. Pero lo cierto es que cuando ese banco oprobioso está gestionando finanzas y hay un problema de estafa, puede intervenir y llevar a cabo la persecución de esa actividad y eventualmente resarcir a aquel que ha recibido un daño. En el caso de las monedas descentralizadas y desregularizadas, no se puede recurrir a nadie. Si hay una estafa, pierdes el dinero, ¿vale? Esto es, si se me permite la expresión, el Fórum Filatélico 2.0, ¿de acuerdo? En muchísimos casos, en muchísimos casos. ¿Significa eso que no es una alternativa tecnológica a tener en cuenta? No. Significa que hay que dimensionarla y que hay que definir un esquema de gobernanza social que nos permita utilizar de forma óptima las ventajas de la gobernanza algorítmica de esquemas como Bitcoin, Ethereum, Monero, Zcash, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y el definir precisamente ese concurso o esa integración entre objetivos de gobernanza social y objetivos de gobernanza algorítmica es otro de los puntos que necesariamente vamos a tener que resolver. Sobre todo porque los bancos centrales van a aprovechar todo el ecosistema que se ha dibujado en torno a las criptomonedas para crear lo que se llaman CDBCs, que son criptomonedas con aval del Banco Central y aval fiat de moneda tradicional para llevar a término la implementación de monedas digitales. Y señores, cuando tengamos eso y lo tengamos totalmente desplegado, habremos perdido uno de los principales recursos que existe para proteger la privacidad cuando se está pagando, que es el pago en metálico, que es la forma más efectiva de proteger nuestra privacidad cuando pagamos, ¿de acuerdo? Nadie tiene capacidad de, viendo un billete, saber de quién es el billete. Sin embargo, en los contextos que se van a dibujar de moneda digital, de banco central, va a existir una capacidad de monitorización brutal, brutal, ¿de acuerdo? Como no ha habido hasta ahora. La cashless society puede ser uno de los elementos a través de los cuales se acabe de alguna manera aproximando ese horizonte que lleva siempre, ¿no? Que llevamos escuchando durante 20 años, que la privacidad va a morir, que la privacidad va a morir. Todavía no ha muerto, pero está herida de muerte, digamos. Esto va a ser una puntilla más, ¿vale? Esto va a ser una puntilla más. ¿Significa eso que no son necesarias las monedas digitales acuñadas por Banco Central? No. Significa que además, de forma simultánea o sobre ella, se podrían establecer mecanismos seudónimos con características de fairness, ¿vale? Para efectuar pagos de forma digital evitando la trazabilidad exacta y fidedigna de un usuario a lo largo de todo lo que es la cadena de cesión de valor, ¿vale? Que es la compra de artículos y demás, ¿no? Nosotros, de hecho, tenemos diseñados sistemas para e-commerce que son privacy respectful, donde hay custodia de identidades con protección de anonimato, pero que si se detecta una operación no admisible, pues se puede revocar ese anonimato. Entonces se consigue lo que se llama fair anonymity, ¿vale? Anonimato con criterios de ecuanimidad, ¿no? Que es un poco lo que el nuevo framework dentro de la gobernanza de tecnología de la información subraya como FACT, ¿no? Fair, Accountability and Transparency, ¿no? 3 objetivos que cada vez son más innegociables o debieran serlo, ¿no? Por lo menos ha dado para que se monten un montón de agencias de supervisión, ¿de acuerdo? Y por último, tenemos el entorno de las redes sociales. El entorno de las redes sociales es un entorno de alto interés porque propicia o ampara la capacidad de establecer redes de conectividad entre sujetos sin necesidad de que haya contacto social, ¿vale? Directo. Y de facto lo que hace es construir un nuevo entorno a través del cual consolidamos nuestro sujeto social, ¿de acuerdo? El hecho de que las redes sociales proporcionen interacción remota incorpora el peligro de que la acción, la reacción y sus consecuencias están diferidas, ¿no? Yo hago algo y no veo en primera carne cuál es el efecto de ello, ¿no? Y eso tiene connotaciones. ¿Por qué? Pues porque hace que nos volvamos un poquito menos empáticos, ¿no? Y hace además que haya determinados contextos donde las posiciones se polarizan, se radicalizan, ¿no?
Porque además, cuando construimos nuestras redes sociales, las vamos a hacer en un entorno cada vez más cerrado. Y la información que estamos construyendo, y eso hay muchísima evidencia sobre tal respecto, es una información en un círculo muy cerrado, de tal manera que se produce lo que se llama una cámara de eco, ¿no? Y un efecto de burbuja, ¿no? O sea, solo accedemos a aquella información que está dentro, o dentro, bajo o para con nuestros sesgos cognitivos, ¿de acuerdo? Y eso es un problema que supone un reto en términos de gobernanza digital, ¿no? Entonces, bueno, estos son 10 de los ámbitos donde hay muchísima, infinidad de productos gratuitos. En el tema de las redes sociales, por ejemplo, a día de hoy vivimos lo que supone depender de un entorno concreto, Twitter, ¿vale? Y que alguien, en un momento determinado, controle esa plataforma y cambie las reglas del juego, ¿vale? Todo modelo gratuito lleva asociado en última instancia un modelo de dependencia y puede que de esclavitud. Esa expresión nos la deberíamos grabar a fuego. Entonces tenemos un montón de europeos, incluida nuestra secretaria de Agenda Digital, muy preocupados y concernidos porque no tenemos una alternativa. Yo a todos esos dirigentes les digo, a buenas horas mangas verdes. ¿Dónde está la plataforma europea alternativa de Twitter? ¿Dónde están todos los fondos de inversión durante todos estos años para crear esas plataformas alternativas? No hemos hecho los deberes, siento decirlo. Y ahora pues toca actuar por vía de urgencia, ¿no? Casi. Y en gran medida, parte del problema que tenemos, es porque nos falta contar con un framework, con un entorno robusto para afrontar todos estos desafíos a los que hemos hecho referencia previamente. Yo aquí simplemente he puesto a modo de ilustrativo la reseña de un texto clásico sobre el cuestionamiento relativo a lo que entendemos por ciencia, ¿no? Y también he dibujado a modo exclusivamente ilustrativo la complejidad que tiene el saber identificar exactamente qué es un conocimiento científico y su relación con el conocimiento técnico, ¿no? Y me lo he llevado al caso español, también a modo ilustrativo, porque, bueno, en general el tema científico en España no es una cosa que se ponga mucho en valor, ¿no? Y me ha llamado la atención cuando está revisando, y es así. Aquí todo el mundo aplaude en los balcones cuando tenemos un problema, pero luego cuando el problema se diluye, pues los científicos seguimos teniendo sueldos precarios, los científicos seguimos trabajando en condiciones que no son precisamente las mejores y bueno, tenemos las circunstancias que tenemos, ¿no? Y he puesto este ejemplo porque, bueno, hace unos cuantos años en la provincia de Córdoba, pues llevaron a cabo una iniciativa para ponerles nombres de científicos a las calles. Y dirá, ¿y esto qué tiene que ver con lo que estaba diciendo este tío? Pues tiene que ver mucho. Si uno va a ciudades como Londres, si uno va a ciudades como Ámsterdam, si uno atraviesa los Pirineos y está en suelo europeo, es muy habitual que las grandes ciudades, las grandes urbes, tengan dedicados muchos espacios a las personas más relevantes del ámbito científico. Fijaros que en Reino Unido a los científicos hasta los hacen Sir, los hacen Lord, les dan un rango de consideración especial porque son la referencia para ellos, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí hay sitios donde ni siquiera tienen nombres de calles, ¿no? Y es más, si yo insto a que me deis nombres de 10 científicos españoles contemporáneos de alta relevancia, que lo hay, creo que en muchos casos no seríamos capaces de dar eso. No soy yo, pero hay 10 científicos de altísima relevancia a nivel internacional que la gente no los conoce, ¿vale? Que la gente no los conoce. Bueno, esto lo voy a pasar, que es más sobre lo mismo, ¿vale? Es más de lo mismo en el sentido de que aquí en este libro, que además es un libro de un compañero de la UNED, ¿vale? Manuel Salles y Carlos Solís, aparece un repaso sobre lo que ha sido la historia de la ciencia, ¿vale? Y hasta el siglo, o sea, aquí hay un recorrido hasta el siglo XV-XVI y aparece el nombre de 1 o 2 españoles, no aparecen más, ¿vale? En este recorrido de historia de la ciencia, ¿vale? En lo que a nosotros nos ocupa sobre el hecho digital, digamos, lo que quiero de alguna manera dejar de relieve, ¿vale? Es que
ya no deberíamos hablar tanto como se está hablando de la digitalización. Entiendo que eso, si no lo hemos hecho, pues tenemos un problema. Y deberíamos empezar a hablar de modelos de tratamiento del dato, y ni siquiera de eso, pero bueno, hablaremos de tratamiento de datos. Y la cuestión es que al final lo que vamos a tener que tener muy presente es cómo somos capaces de construir datos, ¿no? ¿Cuál es el ciclo de vida de la construcción de datos, ¿no? ¿Cuál es el decalaje hasta que tenemos algo que nos lleva a conocimiento, que es el objetivo final? Porque el dato no es el objetivo final. Y no, el dato no es oro. El oro es el conocimiento. Y el titanio es la sabiduría, ¿no? El dato no es el oro es el conocimiento. Y generar conocimiento a partir de datos es una cosa altísimamente compleja, ¿de acuerdo? En la construcción del dato, nosotros hemos de tener en cuenta que a partir del mundo exterior, el mundo físico, el mundo sensorio, nosotros establecemos, construimos, deparamos, diseñamos sensores que ubicamos en ciertas localizaciones, de tal manera que somos capaces de pasar del mundo analógico externo, que es una suerte epifenoménica de acceso al noúmeno, ¿no? En términos kantianos, que es la verdad a la que no accedemos, ¿vale? Esta obsesión con la verdad y que nos hace olvidarnos de que en realidad nosotros lo que podemos aspirar como mucho es a alcanzar cierta verosimilitud, ¿de acuerdo? Bueno, pues la cuestión es que nosotros normalmente esa interfaz la construimos con sensores de una cierta tecnología, ¿de acuerdo? Y que ubicamos en unos ciertos espacios. Y ahí eso significa que tenemos como mínimo 2 decisiones de diseño, ¿de acuerdo? 2 decisiones de diseño. Luego tenemos que decidir cómo agregamos estos datos y cómo los codificamos, dónde los almacenamos, cómo se acceden a esos datos, cómo se borran esos datos y cómo los compartimos. Cada una de estas fases, ¿de acuerdo?, comporta un grueso muy amplio de toma de decisión, muchísimo, ¿vale? Y no solo en el modelo, no solo en el hecho de cómo voy a construir un modelo de aprendizaje automático o cómo voy a diseñar un modelo de regresión, no. También en cómo voy a construir mis sensores para pasar del mundo analógico al mundo digital, ¿de acuerdo? Eso es algo que tiende a olvidarse. Luego yo haré referencia a un texto clásico, ¿no? Dice, raw data is an oxymoron. Efectivamente, el dato en crudo, el dato objetivo, eso no existe. Eso es falaz. El dato siempre pasa por toda una suerte de elementos de transformación. Y insisto, el objetivo no es el dato, el objetivo es el conocimiento. Y construir conocimiento no es simplemente sacar datos del mundo exterior y poner una máquina a funcionar. Es algo mucho más complejo, muchísimo más complejo, ¿de acuerdo? Si no damos cuenta de esa complejidad, puede que tengamos problemas a la hora de llevar a cabo la operativa diaria, nuestra operativa del día a día. ¿Por qué? Porque esa operativa es cada vez más dependiente de las tecnologías de la información y de la comunicación, y eso depende de cómo el dato es construido, ¿no? De cómo se captura a través de los sensores, de cómo se agrega, de cómo se modela y de cómo se explota, ¿de acuerdo? Y si no somos conscientes de ese grado de dependencia, puede que en determinados momentos ni siquiera podamos coger un avión, ¿de acuerdo? Esto es un problema que tuvo el sistema de reserva de British Airways en 2017, pero ataques de esta naturaleza a sistemas de gestión de reserva en el contexto de transporte tenemos infinidad, ¿de acuerdo? Si no funciona el ordenador, no cogemos un avión, ¿de acuerdo? Si no funciona el ordenador, no cogemos un avión, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que proteger bien nuestro sistema. Tenemos que proteger nuestros activos de información, nuestros datos, de tal manera que deberíamos tratar de evitar. Yo estoy en una institución CSIC que recibió un ataque ransomware en julio del 2018 y todavía estamos recuperándonos de ese problema, ¿de acuerdo? Previamente, la Universidad Autónoma de Barcelona recibió otro ataque ransomware, que es el tipo de ataque que estoy describiendo aquí, y estuvo varios meses sin poder funcionar. Previamente, el SEPE, el Servicio de Gestión de Desempleo de España, recibió un ataque y se recuperó porque la Internet Archive, que es un servicio gratuito que hay en la nube, lo gratuito a veces es positivo, tenía una réplica del SEPE. Porque, oye, los gestores del SEPE no se preocuparon en hacer un backup. Y si lo hicieron, lo tenían en el mismo sistema que fue cifrado mediante ransomware. Porque eso es un ataque ransomware. Es un ataque que aprovecha una brecha de seguridad en nuestro sistema para implantar un sistema de software malicioso que cifra todo el contenido que encuentra, ¿de acuerdo? Exfiltra la información
que considera pertinente, entre ellas las claves criptográficas con las que se ha cifrado, ¿de acuerdo? Si no las tenía preconfiguradas, ¿de acuerdo? Y luego pide un rescate para recuperar esa información. Este es uno de los ataques más preocupantes que tenemos en los últimos años, ¿de acuerdo? Ha habido, por ejemplo, en Estados Unidos, universidades, como la Universidad de Lincoln, que ha dejado de poder funcionar porque ha recibido un ataque ransomware, ¿vale? Ataques ransomware los tenemos de forma excesivamente generalizada en nuestro día a día, ¿de acuerdo? Excesivamente generalizada. Y no solo a los sistemas de información y no solo a los sistemas de transporte. Hay ataques que están dirigidos a biodispositivos, como puede ser, por ejemplo, un marcapasos, ¿de acuerdo? Cualquier artefacto que tenga una interfaz con el mundo exterior, si esa interfaz no tiene un adecuado modelo de control de acceso y de autorización, es susceptible de ser atacada. Y, por tanto, es susceptible de dejar inoperativo ese sistema de información o tecnología, ¿de acuerdo? Estos son ataques por interferencia electromagnética o por manipulación en radiofrecuencia que dejan inhabilitados dispositivos como un marcapasos, pero que también han afectado, y de hecho se han hecho cada vez más ataques a válvulas para diabéticos, ¿no? De válvulas no me sale el nombre, pero vamos, el tratamiento que tienen diabéticos, ¿vale? Y infinidad de dispositivos de alto nivel de seguridad que no están debidamente apantallados. Hace cuestión de 12 años más o menos, hubo un ataque masivo mediante un botnet, el Mirai Botnet Attack, que lo que hizo fue acceder a cámaras de videovigilancia para bebés, ¿vale? Que estaban conectadas a la red, eran cámaras IP y que no tenían un control de acceso. ¿Para qué? ¿No? Entonces cualquiera de forma remota se conectaba a la cámara y grababa lo que le daba la gana. Es más, desde esas cámaras se llevaron a término peticiones IP de forma masiva. Tumbaron la red, tumbaron literalmente la red utilizando esas cámaras de videovigilancia. Primero pudieron entrar, con lo cual podían ver el contenido y además desde ahí hicieron peticiones IP masivas a, por ejemplo, servidores de hosting o a servidores DNS. Hubo un periodo en el que la red estuvo prácticamente groggy, o sea, inoperativa en muchos aspectos por este tipo de ataques, ¿no? Si uno busca, por ejemplo, Shodan, S-H-O-D-A-N, Shodan, ¿vale? Shodan webcams, veréis que es fácil localizar webcams que están disponibles en la red porque tienen acceso vía IP y que no están securizadas y que nos permiten ver aquello que la webcam está vigilando, ¿no? Hombre, la webcam y la privacidad son cosas ahí a tener en cuenta, ¿no? Entonces, en definitiva, de alguna forma deberíamos tratar de intentar cuidar nuestras tecnologías de la información y de la comunicación, ¿no? En el sector público, en el sector privado y en el público, ¿no? En el sector privado y en el público, ¿de acuerdo? Y para ello debemos tratar de responder 5 preguntas básicas, ¿vale? Que son cada una de altísima complejidad. En primer lugar, ¿quién accede a la información? En segundo lugar, ¿qué puede hacer con la información? En tercer lugar, ¿por cuánto tiempo puede tener acceso a la información? En cuarto lugar, ¿cómo puedo acceder a la información? Y en quinto lugar, ¿cuándo una fuente de información puede ser considerada como confiable? ¿De acuerdo? Insisto, son preguntas muy básicas, pero de altísima complejidad. Resolver estas cuestiones, yo, desde mi óptica, lo ubico en una óptica casi humanista, ¿no? He puesto aquí la referencia a Königsberg y a Kant, ¿no? Porque al resolver esas cuestiones va a depender muy mucho el poder resolverlas de poner en el centro de todas ellas al ser humano, ¿no? O sea, y Kant, en ese inicio de la modernidad que ahora debemos recuperar porque tenemos un problema en términos de la construcción de nuestra nueva modernidad, pues Kant lo que hizo fue un giro copernicano para situar al ser humano en el centro de la producción de nuevos modelos de interacción. El ser humano no como medio, sino como fin en sí mismo, ¿no? Y eso es algo que con toda esta vorágine de tecnologías que parecen o que intentan suplantar confianza social, confianza institucional y toda suerte de confianza por confianza tecnológica, es algo que tenemos que recuperar una y otra vez. Nosotros, ante todo, somos sujetos y seres humanos, ¿de acuerdo? Y no somos meramente un corpus tecnológico, ¿de acuerdo? Y esto es algo que tenemos que tener muy presente. Y para resolver esas cuestiones, como yo al fin y al cabo sí que soy un sujeto humano, pero tecnológico, y además un sujeto criptográfico, que es mi principal área de seguridad,
Pues en ese ámbito nosotros hemos tratado de resolverlo con la protección de todas las propiedades básicas, la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. 1. Solo aquel que tiene permiso para acceder a los datos puede acceder al mismo. Y en cualquier otro contexto esos datos se mantienen como confidenciales, ¿vale? 2. Si los datos se modifican, yo tengo que tener capacidad de saber que se han modificado. Es decir, tengo que tener mecanismos que me permiten verificar la integridad de los datos. Y 3. Los datos tienen que estar disponibles siempre que me hagan falta. Esto es una de las primeras cuestiones que cualquier atacante aborda como objetivo. Se hacen ataques a la disponibilidad, ataques DOS o DDoS, ¿no? Ataques DOS distribuidos, ¿de acuerdo? Esto, el que tenga dudas sobre qué supone un ataque a la disponibilidad, lo tiene muy fácil. Se mete en la página de Renfe y verá que, como de forma habitual, no funciona la página de Renfe. Bien, ellos mismos tienen un ataque de disponibilidad de forma continua. Es así, ¿no? En el ámbito criptográfico, la confidencialidad y la integridad, sobre todo el tema de confidencialidad, se vienen a proteger por dos tipos de familias de criptográficas. Por una parte, la criptografía de clave secreta o simétrica, y por otra parte, la criptografía de clave pública o asimétrica, ¿de acuerdo? En el caso de la criptografía simétrica, cuyo estándar actual es el Advanced Encryption System, o AES, ¿vale? El emisor Alice y el receptor de información, Bob, comparten una clave, ¿no? Y luego, en base a esa clave compartida, son capaces de construir un canal confidencial, ¿de acuerdo? Problema, ¿cómo intercambian la clave? Esto es un problema paradigmático en los sistemas de información con interacción remota. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo sobre una base de comunicación confidencial y confidencial y autenticable, ¿no? De tal forma que la información que viaja por ese formato confidencial y confiable de información es segura, ¿no? Esto es un reto, ¿no? Es un reto tecnológico, ¿de acuerdo? Bueno, pues desde el punto de vista criptográfico, para conseguir ese acuerdo, existe lo que se tipifica como criptografía simétrica, cuyo estándar actual, estándar por antonomasia, es el RSA, ¿vale? En ese caso, cualquier usuario, Bob, por ejemplo, tiene un par de claves. Una clave pública, que es la que aparece en verde, y una clave privada que aparece en rojo. Conocida la clave pública de un usuario, no se puede deducir la clave en rojo, ¿vale? No hay capacidad de resolver el problema inverso, a menos que se tenga un computador cuántico. Pero a día de hoy, lo cierto es que no hay evidencia de que ninguna nación o estado superpoderoso, no hay ninguna evidencia de que Elon Musk tenga en su casa un computador cuántico, ¿de acuerdo? No la hay, ¿de acuerdo? Eso sí, como la clave pública la conoce cualquiera, ¿no? Y las operaciones que se efectúan con una clave pública solo se les puede dar marcha atrás, solo se pueden disolver mediante su clave privada correspondiente, pues puede coger Alice y generar un mensaje determinado, ¿vale? Cifrarlo, es decir, protegerlo con la clave verde de Bob, le envía el mensaje, nadie va a tener capacidad de abrir este mensaje porque solo lo puede abrir quien tenga la llave en rojo, y cuando le llega a Bob, que es el único que tiene la llave en rojo, coge y recupera el mensaje original, ¿de acuerdo? Si en lugar de utilizar sin tener un mensaje, lo que tengo es una clave de sesión generada aleatoriamente, ojo, generar cosas de forma aleatoria es muy complicado, ¿de acuerdo? Muy complicado. Hay gente que dedica toda su vida de investigación en criptografía a generar cosas de forma aleatoria, ¿de acuerdo? En concreto, las claves, los números primos con los cuales se componen las claves asimétricas RSA, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos a tener esta clave de sesión, supongamos que es aleatoria, y tenemos la clave pública de Bob. Y entonces cogemos y le ciframos la clave de sesión, se la enviamos, nadie puede acceder a esa clave de sesión porque solo el que tiene la clave roja, que es Bob, puede abrir esta cajita verde, ¿de acuerdo? Y cuando le llega a Bob, coge su llave roja, la abre y ya tiene la clave de sesión. Y entonces, a partir de ese momento, tienen la capacidad de construir un canal confidencial, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que ahora Alice tiene su par de claves públicas privadas, la verde y la roja, y coge un mensaje, ¿de acuerdo?, blanco, y lo cifra con su clave privada, ¿vale? Y lo transforma en el mensaje en rojo. Y Bob conoce la clave en verde de Alice, que es su clave pública, y coge el mensaje en rojo, lo abre y recupera el mensaje en blanco, ¿de acuerdo? Y ve que son iguales. En el caso de que vean iguales, lo que puede asegurar
es que la persona que ha transformado ese mensaje es Alice, porque solo aquella persona que ha modificado con la llave en verde el mensaje es aquella tal que, utilizando la clave roja, se puede recuperar el mensaje original. Es decir, de alguna forma lo que tenemos es un mecanismo de sellar información, de firmar información, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el problema que tenemos que resolver? Pues que la clave que Alice dice que es suya, no hay manera de garantizar de que en efecto quien está detrás de esa clave es Alice, ¿vale? Para eso nos hace falta una tercera parte, ¿de acuerdo? Necesariamente nos va a hacer falta una tercera parte, que es lo que trata de evitar, por ejemplo, todo lo que es el ámbito de Bitcoin y todas las criptomonedas. Pero en este contexto, en el contexto actual, en el mundo en el que vivimos, hace falta una tercera parte, que se le llama autoridad de certificación. Esa autoridad de certificación, por ejemplo, en España es la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Cuando nosotros pedimos, y la Dirección General de Policía, cuando nosotros pedimos nuestro DNI electrónico, nos personamos en una comisaría, nos autentificamos y esa autoridad, una vez valida nuestra identidad, nos genera un par de claves públicas-privadas que van en un dispositivo, en un chip tamper-proof en nuestra Smart Card, que es el DNI electrónico, ¿de acuerdo? Y a su vez firma esa información. ¿Con qué lo firma? Con la clave privada de la autoridad de certificación. Como cualquiera conoce la clave pública vinculada a la autoridad de certificación, RAID, que es la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y la Dirección General de Policía, ¿de acuerdo? Cualquiera puede verificar si la clave que Alice posee ha sido firmada adecuadamente por esa autoridad, ¿de acuerdo? Y por tanto, de esta manera estamos creando un esquema de confianza y de fiabilidad de claves criptográficas, ¿vale? Así construimos de facto lo que se conoce como certificado digital, que aparece referido en el estándar X509, que no es más que un documento donde aparece la clave pública de Alice, ¿de acuerdo? Y esa clave pública, bueno, aparte de datos personales y demás, y esa clave pública firmada con la clave privada de la autoridad de certificación. Cualquiera que acceda al certificado digital coge la clave pública de la autoridad de certificación y verifica la firma. Y por tanto da por válida la firma digital la clave pública de Alice. Alice, a partir de ese momento, utiliza su certificado, se valida contra un sitio demostrando que tiene en posesión la clave pública asociada al certificado X509, se le lanza un desafío de respuesta. ¿Cómo? Se cifra un contenido de forma aleatoria con la clave pública de Alice, se le envía y se le pide que devuelva ese contenido. Solo aquella persona que posee la clave privada correspondiente a la clave pública anterior puede recuperar el contenido original. Y como Alice posee esa clave, recupera el contenido original, se lo envía al servicio al cual quiera acceder y este comprueba que en efecto el contenido que generó de forma aleatoria y el que le envía a Alice son el mismo. De esta manera nos autenticamos, por ejemplo, cuando accedemos en el sistema oficial de autenticación de España, ¿no? Cuando accedemos pues al buzón electrónico por ejemplo, cuando accedemos a hacer la declaración de la renta o cualquier otra de los entornos donde nos validamos, ¿no? Ahí lo que hacemos es proporcionar someternos a un desafío de respuesta vinculado con nuestra clave pública y privada, ¿de acuerdo? Pero hay una centralización de la confianza, ¿eh? Eso es incuestionable. Muy radicado en la forma en la que nosotros construimos nuestra identidad digital, que no es más que la proyección desde nuestra identidad física hacia múltiples identidades en el espacio ciber, ¿no? Ahí podemos tener múltiples aplicaciones. Y esa proyección se puede basar en algo que se conozca, ¿vale? Perdón, en algo que se conozca, que será una contraseña importante. Las contraseñas ni han muerto ni van a morir, ¿vale? Contraseña vamos a seguir utilizando. Otra cosa es que de forma habitual se nos digan que las contraseñas no tenemos que usarlas porque nos autenticamos mediante el dispositivo móvil, ¿vale? De acuerdo, perfecto. Pero hay que hacer un proceso de registro. En ese proceso de registro se proporcionan unas credenciales y se negocia una contraseña de larga vida que va a estar almacenada en el dispositivo. Pero hay una autenticación basada en contraseña. Y de hecho, lo más seguro es renovar esa identificación de larga vida lo más habitual posible, ¿vale? Para no tener problemas de sustracción y de otra naturaleza, ¿de acuerdo? La contraseña no ha muerto y, siento decirlo, es muy difícil que muera. Muy difícil. Prácticamente imposible. La autenticación también se puede efectuar por algo que se tenga, ¿vale? Un token identificativo, una YubiKey, una mochila, un DNI electrónico, ¿no? El DNI electrónico que nadie utiliza como DNI electrónico porque se sigue utilizando en formato
analógico, ¿de acuerdo? Y finalmente nos podemos autenticar con algo que somos, ¿no? Que es la biometría, ¿no? Por ejemplo, nuestra huella digital, por ejemplo, reconocimiento de iris, reconocimiento facial, ¿vale? Importante, la biometría se debería utilizar como un medio de identificación y no de autenticación. Sí, identificar a un sujeto, pero no validar que un sujeto está detrás de una identidad. ¿Por qué? Porque la contraseña se puede cambiar. Cambiarnos el dedo es complicado, ¿vale? Entonces, cuando alguien nos roba nuestras plantillas biométricas, el riesgo es mucho mayor que cuando nos roba una contraseña. La contraseña o un token se cambia. Los rasgos biométricos, no. ¿De acuerdo? Entonces, es recomendable utilizar la biometría en entornos controlados, donde haya además el acceso a zonas con un nivel de seguridad especial. No tiene sentido malgastar datos biométricos, ¿no? Y en general existen en todos los entornos operativos un problema serio a la hora de implementar, desplegar sistemas, ¿no? Aquí os pongo un ejemplo de un volumen importante e interesante de problemas, ¿no? Este sitio web que os refiero es muy ilustrativo, ¿no? Y si indagáis en los problemas que os señalo, veréis que un grueso muy importante de los más dramáticos de estos ataques han sido por ataques internos. Es decir, por problemas internos de una organización o porque dentro de la organización, hablando mal y pronto, ha habido alguien que se ha cabreado y ha acabado permitiendo pues una entrada por puerta trasera, ha puesto de relieve una vulnerabilidad o simplemente ha hecho un volcado de credenciales, ¿de acuerdo? Este volcado de credenciales es algo que deberíamos monitorizar de forma regular. Por ejemplo, os pongo ahí una referencia de un sitio que tenemos que tenerlo grabado casi a fuego en nuestra piel para verificar que nuestros perfiles sociales no han sido víctimas de ninguna incautación de credenciales, ¿no? Have been born por Troy Hunt, ¿vale? Si vais a este sitio y metéis vuestras cuentas de correo electrónico, podéis verificar si esas cuentas de correo electrónico se han visto vinculadas en algún dump, en algún volcado de credenciales por algún tipo de ataque en el pasado, ¿de acuerdo? Como os decía y os señalaba, el uso de la biometría de forma generalizada, el hecho de utilizar la biometría como elemento de autenticación puede entrañar un problema serio, ¿de acuerdo? Puede entrañar un problema serio. Aquí os pongo un ejemplo de temas de implementación. Bueno, esto es el primero, el WordStamp Crack, es un problema que hubo en el cifrado de sistemas que afectó a Microsoft y Google y que tardó más de 5 años en descubrirse, con lo cual se estuvo explotando casi seguro a modo de zero day durante un periodo de tiempo muy dilatado. El último que os pongo es el ejemplo que quería hacer referencia sobre el tema de biometría, ¿no? Esto es un ataque que hicieron investigadores vietnamitas teniendo en cuenta la capacidad de generar caras con una impresora 3D, ¿vale? Entonces, con esta impresora 3D ponían la cara que generaban a una iPhone X y saltaban el control de autenticación, ¿vale? ¿Por qué? Porque no había verificación de tejido vivo, ¿de acuerdo? Y porque no había verificación de que esa cara correspondía a una cara de un sujeto vivo y no una cara dura, ¿no? Bueno, aunque muchos sujetos vivos tienen cara dura, eso también es cierto, ¿no? Pero la cuestión es que aquí existía ese problema, que es un problema que existe, por ejemplo, en las huellas digitales, porque las huellas digitales son fácilmente suplantables con un molde de silicona, pero facilísimamente suplantable, ¿de acuerdo? A menos que haya verificación de tejido vivo, ¿de acuerdo? El primero que os pongo es un ataque de investigadores japoneses y luego a la actual presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, ¿no? Cuando era ministra de Interior en Alemania, en un congreso de seguridad, estaba hablando, levantó las manos, le hicieron una foto de alta resolución de su mano, sacaron un molde de silicona, se aproximaron a su ordenador y entraron, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, la identificación biométrica no debe confundirse con la autenticación. Son dos cosas distintas. Cuando se confunden, tenemos este tipo de problemas, ¿de acuerdo? Luego están problemas de implementación con lo que hablaba antes del hardware y la dependencia respecto a actores externos y no controlados. Cualquier canal lateral, por ejemplo, señal acústica de una impresora, espectro electromagnético de nuestra pantalla, consumo de potencia de un criptoprocesador. Todo ello permite, si existe una dependencia respecto a cierto parámetro secreto, si no está bien diseñado,
resolver un problema inverso que nos permita acceder a información que debiera estar protegida. Hay 20.000 ataques que permiten leer la pantalla de un ordenador de forma remota por interferencia electromagnética. Hay un artículo por ahí muy famoso que es algo así como sinestesia, please don't touch my computer, porque Daniel Jenkins de una universidad israelí, que ahora no me acuerdo, pero que está en la Universidad de Michigan, demostró que por acoplamiento electromagnético de un sujeto próximo a una pantalla era capaz de inferir parte del contenido de esa pantalla, ¿de acuerdo? O ataques sobre el contenido que se imprime en una impresora, ¿vale? Como estos ataques por canal lateral basado en señal acústica. En definitiva, y para concluir, ¿vale? Esta sesión, todos esos entornos gratuitos, todas esas soluciones de alta complejidad para manejar nuestros datos a lo largo de todo el ciclo de vida de los datos hasta la construcción del conocimiento, requieren que para que haya una correcta enfoque de security and privacy by default, tiene que haber una necesaria correlación entre intereses de negocio, entre restricciones legales y marcos normativos y regulatorios y las posibilidades tecnológicas. Si esas tres vertientes no van articuladas de forma integral, en algún momento vamos a tener un problema. Necesidades de negocio, legislación y posibilidad tecnológica. Insisto, esos tres puntos deben ser el grueso de cualquier tipo de actividad que lleve como objetivo final conseguir una mejor gobernanza del espacio digital. ¿Vale? Bueno, y con eso concluyo la sesión. Bueno, perdonad el retraso porque como hay que activar la cámara y desactivarla para evitar cambios. Bueno, pues nada, pasamos al turno de preguntas. Como he estado un poco revisando, no había así ninguna pregunta disponible. Yo sí quería, primero agradecerte, David, en la exposición. Has tocado muchos temas, muchos. O sea, has ampliado el espectro de ciber, desde la física a la digital, has tocado todos los palos, ¿no? Pero yo me quedo con dos cuestiones que, un poco, no sé si comentario o digamos, crítica. No sé si llamarlo así, porque tú sí que has puesto la clave en varias cuestiones, ¿no? Hay una cuestión que a nosotros nos preocupa fundamentalmente, que es muy importante, la parte de identificación digital, ¿de acuerdo? Entonces, sabemos que en Europa están haciendo el famoso ACE, que es la parte de identificación digital basado en tecnología blockchain para la parte esto. A mí me preocupa una cuestión que no sé si la conoces, me imagino que sí, que me preocupa mucho, que estamos intentando replicar el uso de un identificador digital, ya sea DNI, por ejemplo, en España, ¿vale? Como si fuera un identificador físico, es decir, como si fuera una tarjeta y la realidad digital o la realidad de los entornos que estamos trabajando ahora no es la misma que un entorno físico, ¿no? Entonces, a mí me preocupa bastante eso. Te era por preguntarte un poco cómo ves. Pero claro, eso tiene que mucho ver con lo que hablas de autenticación y autorización. Al final, esa identificación digital, ¿de acuerdo? Llámale wallet o llámale, todavía no sé muy bien cómo lo van a llamar, pero al final es que tiene mucho de que nos has comentado. ¿Cómo va a afectar un poco a la seguridad? Quiero decir que al final uno intenta aplicar el sentido común a ciertas cuestiones, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de seguridad hablamos de sentido común. Es decir, no le vas a dar las claves de las llaves de mi casa a una persona que no conoces, por un ejemplo. Como hablabas antes de Ursula von der Leyen cuando te ponen las manos así. Quiero decir, estamos muy expuestos en cuanto a redes sociales, en cuanto a fotos, a cuanto a toda la cantidad de información digital que generamos. Y a mí lo que me preocupa, yo creo que es generalizado, el tema de la identificación digital en cuanto, sobre todo, a la interacción con la administración pública. ¿De acuerdo? Porque, bueno, tú lo has dicho antes, si no pagas nada, el negocio eres tú. Eso está más claro que el agua. Eso es una cuestión que todo el mundo sabe y cuando uno trabaja con aplicaciones léase las gafas que hablabas lo que indicamos en el resumen, pues está clarísimo que esas empresas lo que quieren son tus datos, en general, de todo lo que puedan obtener, porque eso se pueden vender, se puede utilizar para hacer cuestiones. Claro, si tú introduces ese concepto de identidad digital, estás introduciendo una regulación por parte de la administración. En caso de Europa, como bien dices en la presentación, Europa se está dedicando a decir qué hay que hacer, pero no hace. Es una cosa muy curiosa y la cual estoy totalmente de acuerdo, valga la redundancia. Pero sí me preocupa la parte de identidad digital, pues te quería preguntar, Alberto, ¿cómo lo ves? Tú imagínate que en un futuro tengamos que utilizar ese IDAS como que es gestor de identidad, de interacción, porque al final tienes que utilizarla. ¿Tú lo ves suficientemente robusto y seguro? Yo es que tengo mis dudas, ¿no?
vamos, el estándar europeo que tenemos a día de hoy sobre identidad digital es eIDAS. Ahora mismo lo que están haciendo es una modificación de eIDAS, sería eIDAS 2.0, tratando de construir una cosa que a mí desde el punto de vista terminológico me parece horrorosa, que es Self-Sovereignty Identity, ¿no? O sea, yo no tengo muy claro qué es la soberanía, de verdad. Todavía menos que es ser autosoberano. O sea, eso, o sea, me parece... y de hecho, la cuestión terminológica en la forma en la que se está redactando el estándar me parece, si se me permite la expresión, oprobiosa y desastrosa. Porque se habla de autosoberanía y se habla de wallet para manejar nuestra identidad. La identidad no tiene un fin monetario. El problema, Rafael, no es tanto que se estén monetizando los datos. El problema es que con este nuevo paradigma de gestión de identidad se va a monetizar la identidad a nivel de atributos, porque se va a vender atributos vinculados con identidad. Lo que propone eIDAS es una cosa muy vieja y antiquísima en eIDAS 2.0, en criptografía. Yo es que me ha tocado redactar el estándar español de identidad descentralizada desde UNE, ¿no? Es un estándar en el que estuvimos trabajando justo antes de la pandemia y, bueno, básicamente ahí lo que se definieron fueron los mecanismos a través de los cuales hay capacidad de hacer recolección en todas las peticiones por parte de los Trust Service Providers de todo lo que es la generación de atributos y el ciclo de vida de atributos. Porque lo que se hace es desgajar el atributo de una identidad de la identidad en sí misma, ¿no? Es decir, tú, por ejemplo, vas a vender si tienes una edad entre un rango determinado de años, ¿no? Entre 18 y 65. ¿Por qué? Porque habrá determinado tipo de servicios que te pedirán que demuestres que tienes ese atributo, ¿de acuerdo? Y eso es lo que se va a instanciar, ¿no? Por una parte va a tener el generador de identidad y por otro el generador de atributos. Y se diversifican. ¿Para qué? Para monetizar los atributos. Y eso es lo que hay de fondo. Y me puede decir alguien, es especulativo. Joder, es que en el eIDAS llaman a eso wallet. Es que lo llaman wallet. Es que de lo que están hablando es cómo le monetizan, ¿de acuerdo? Con un problema en términos de gobernanza, como tú bien señalas, importante. Porque el custodio, hasta ahora, de las identidades digitales era el Estado. Ahora no. Ahora va a dejar de ser el Estado. Está todavía discutiéndose, ¿vale? Porque es un tema controvertido. El hecho de decidir que una tecnología inmadura como blockchain soporte este tipo de tecnología es un error, o sea, pero categórico. Y te digo por qué. Primero, porque la tecnología es inmadura, y lo es. Y segundo, porque una tecnología de esta naturaleza sin un cloud europeo hace mucha más agua. Y es que volvemos de nuevo, primero, a legislar sin tener la tecnología y segundo, cuando hablamos de tecnología, empezamos por el tejado en vez de empezar por los pilares. Habrá que desarrollar un cloud y todo el stack vinculado con un cloud y crear un ecosistema cloud. Y luego construye sobre la capa cloud blockchain. Porque las blockchain públicas, no las privadas, las públicas que se conocen y demás, la mayor parte de ellas están desplegadas sobre infraestructura Amazon Web Services. Y eso es un problema en términos de gobernanza. A mí no me puedes decir que estás descentralizando cuando al final depende de que Jeff Bezos decida de forma unilateral si te va a dar o no te va a dar servicio, ¿no? O sea, pongo siempre el ejemplo chorra de que el hecho de que tú veas películas de calidad en Netflix no depende de Netflix, depende de Amazon. ¿Por qué? Porque todos los servidores de Netflix están desplegados en Amazon. Si Amazon decide que tú no vas a ver películas de calidad y para que las veas te cobra un extra, que es lo que hablaba antes de neutralidad de red, lo va a hacer. Y lo mismo pasa con identidad. Y además se confunden términos, estoy totalmente de acuerdo. Yo hablaba de la identidad por llevármelo al terreno de... Pero la identidad es una cosa mucho más compleja. ¿Cómo construye identidad, por ejemplo, en términos estadísticos? Por agregación de datos. ¿Qué es un dato personal? Pues es que se diluye mucho. Yo el otro día tenía una discusión con un compañero y dice, oye, ¿el nombre de mi mascota es o no es dato personal? Y yo le insistía, pues depende. ¿Vale? Yo como analista de seguridad, depende. Después del trabajo de Narayanan, donde lleva a cabo reidentificación del dataset de Netflix en el 2006 creo que fue, y todos los ataques que ha habido a los esquemas de protección de privacidad, desde privacidad sintáctica a privacidad semántica en el ámbito de la fallida de privacidad diferencial, pues cuando alguien te dice que qué es un dato personal, está claro que la GDPR establece que es un dato personal. Pero el analista sabe que eso es una cosa más compleja, porque tú lo que mides es algo dinámico, ¿no? La actividad, la interacción de un sujeto con las redes, ¿no? Los perfilados, el hecho de que exista, ¿no?, esta economía de la atención, hace que la configuración al final del espectro vinculado a una identidad sea algo mucho más complejo. Yo aquí siempre, de nuevo, como tengo esa vertiente pedante, me acuerdo de David Hume, ¿no?, que te decía, oye, que la identidad es una ilusión.
y es que la identidad es una ilusión. La identidad es una ilusión. Entonces, aquí lo que hay que tener es capacidad para saber cuando alguien está manipulando información que a ti te pueda afectar. A mí me parece que ahí es el foco principal, porque hay un foco muy exacerbado en proteger la privacidad y yo creo que la tiene que haber, que no digo que no, pero sinceramente creo que es una batalla perdida. A mí me parece mucho más interesante que haya esas medidas de privacidad y que haya una accountability contumaz. Es decir, si alguien se pasa y se cede los términos de uso, a por él. Pero no lo que estamos viendo, que cuando hay brechas de privacidad, al final el impacto y la repercusión que tiene entre, pues es que no. Entonces, y ahí es donde, ¿verdad? La accountability, ¿no? Cuando hay, o sea, el enforcement, ¿no? El régimen sancionador, ¿no? Que en el caso de la GDPR existe, pero en la praxis, a las grandes empresas les sigue saliendo rentable Hay un informe por ahí de la Agencia de Protección de Datos sobre las multas que han hecho y respecto de las empresas que han, digamos, sido multadas y de hecho, no hace mucho me comentaron un caso de una persona que habló con una de estas empresas en cuanto a una multa y básicamente les costaba, creo que de los beneficios que sacaban, creo que era un 0,5%. Es decir, decía, pues si llevo un 5%, mira, me puedes poner las multas que te dé la gana. Y ellos no tienen en cuenta, o sea, en el modelo de negocio ya tienen la sanción, ¿no? Es como los supermercados, sí, exactamente igual, que tienen un porcentaje asociado a lo que les roba un poco, digamos. Rafael, es como los supermercados, ¿no? O sea, los supermercados saben que hay un volumen de artículos que les van a robar. ¿Les interesa poner medidas de seguridad más? No, simplemente tienen todo dimensionado y ocurre, las grandes superficies saben que hay, pues con la privacidad pasa un poco igual. Y la pregunta que hace es muy pertinente, porque la reforma esta que se ha hecho de la identidad digital, esto solo en el plano, digamos, ético, ¿no? Pero en el tecnológico es que hay un vacío importante, porque el stack tecnológico para llevar a término esta apertura selectiva que obliga a EIDAS no existe. O sea, no hay. Y además hay muy pocos profesionales capacitados para llevarlo a término. Si hacemos una revisión de los currículos universitarios, no se forma en criptografía apenas. O sea, la criptografía es una asignatura siempre residual en la ingeniería informática. Una optativa, dos, pero ingeniería criptográfica, o sea, diseño de protocolos, modelos de seguridad, a saber modelos de reducción, verificación formal. Hay muy pocos profesionales. Los pocos profesionales que hay normalmente son gentes con doctorando. ¿Y sabéis qué? Esos doctorandos a día de hoy los acaba de contratar la industria norteamericana para desplegar todas estas nuevas tecnologías. Están trabajando en empresas como Input-Output, Algorand, Protocol Labs. De hecho, ha habido una migración masiva desde la academia a todas esas empresas. O sea, todos los focos de investigación de criptografía y de Privacy Enhancing Technology criptográfica se han quedado vacíos. IBM Zurich, no sé, la Sorbonne, un montón de, incluso hasta en Lovaina, muchísima gente que ha migrado. Y esto es un problema gordo. Esto es un problema gordo en el sentido de que no hay suficiente gente para hacer una formación y luego no el hecho de que se vayan al sector privado, que eso no hay ningún problema, sino que el sector privado que se han ido es norteamericano. Con lo cual, el capital humano en criptografía, que Europa tiene un capital brutal, trabaja para Norteamérica. Y no se está poniendo freno a eso. Yo he dirigido solo una tesis hasta la fecha actual. El chaval que dirigí, que es un chaval que a mí me vendría fenómeno que estuviera trabajando conmigo, está trabajando para Input-Output, que es una empresa norteamericana. ¿Por qué? Pues porque no somos competitivos. Uno, en la oferta profesional y tampoco se ofrece la posibilidad de que una empresa, de que un investigador esté trabajando de forma simultánea en Input-Output y el CSIC, ¿no? Que haya multiplicación, que eso en Norteamérica es hiperhabitual, ¿no? Entonces, perdona que me haya ido un poco la ramificación, me haya ido por la variante, perdón, me haya ramificado, pero el tema de la gestión de capital humano ahora para proteger la privacidad es fundamental y lo tenemos externalizado, ¿eh? Lo tenemos externalizado. Sí, no, eso está claro. Es verdad que hay mucha preocupación yo sé, conozco más la parte de las autoridades españolas en que es verdad que hay una falta de profesionales en la parte de ciberseguridad bastante evidente. Y pues, realmente de estas conversaciones siempre sale la universidad como el problema de todas las cuestiones, que no formamos los suficientes profesionales, ¿no? Y claro, lo que dices tú, que luego están las derivadas que tienen que ver, oye, pues tú quieres esto, pues hay que financiarlo, necesitan más profesores, necesitan más formación, necesitan más instalación, pero con lo mismo no puedes intentar pretender tener más. O sea, tienes que apostar y me parece bien que haya una apuesta por las empresas, pero también debes hacerlo por ciertas cuestiones en la academia, porque básicamente es la gente que te va a formar a profesionales. Es
del futuro. Pero bueno, eso es un detalle, es un debate complicado, David, eso daría para bastante. Claro, o sea, el debate de la capacitación y del cyber preparedness, ¿no? Porque ya no solo en términos de grandes profesionales con competencias muy elevadas, sino el ciudadano de a pie, que también tiene que tener capacidad de... Porque es que ya, o sea, es que estamos en una operativa en que la gente tiene que, por ejemplo, saber detectar cuando le está llegando una campaña de phishing. Si no, por eso yo insistía que proteger la privacidad no es un derecho, es una obligación. Es que esa es la segunda pregunta que te iba a hacer. Tú has hablado. El otro día estuvimos en otra conferencia que hablaba más de inteligencia artificial, de algoritmia, ¿de acuerdo? Más de parte un poco. Y sobre ese ciclo de conferencias que estaban haciendo, apareció el concepto que ya estaba hablando de inteligencia artificial inclusiva. ¿Qué es inclusiva? Lo que estábamos comentando. Yo creo que se puede aplicar en ciberseguridad. La ciberseguridad tiene que ser inclusiva. Tú pones medidas, por ejemplo, biométricas, puede ser móvil, o sea, reconocimiento facial, lo que te dé la gana. Pero yo no soy una persona mayor, digamos, de 70 años por arriba, que me disculpe evidentemente los oyentes que estén escuchando, que se sientan aludidos, que no tienen nada que ver, porque probablemente tengan competencia digital suficiente, pero parece que la mayoría no es así. No les cuesta, no están acostumbrados, no ha sido parte de su forma de trabajar y es normal, no pasa nada. Entonces, claro, cuando uno enseña estos protocolos, esta forma de trabajar, el EIDAS precisamente, yo no veo a mi madre, por poner un ejemplo claro, yo no veo a mi madre con un wallet digital presentándolo para hacer alguna operación o, ¿sabes? Tiene su DNI y se van a la oficina. Pero Rafael, perdona, que es peor. Es que yo he estado en muchas reuniones con policy makers hablando y discutiendo sobre esto y me señalan que parte del cambio que hay en EIDAS y en otras cosas es por la usabilidad. Y yo le insisto que no es así, que no está demostrado que el control de claves criptográficas sea algo usable. Todo lo contrario. Si todavía seguimos sin cifrar nuestra información y ahora lo que vamos a pasar es un paradigma en el que tienes que tener en un dispositivo móvil tus claves criptográficas. Hombre, es un poco... ¿no? Sin invertir en educación. Sin invertir en educación. Yo siempre pongo, no me ha dado tiempo, pero yo siempre pongo como ejemplo y pregunto, ¿cuántos de vosotros tenéis claves PGP? Y la respuesta que suele haber en la audiencia es ninguno. Y son gratuitas, es decir, que no necesitas pagar a nadie por tenerlas, sino generar sin registrarla. Y es un foro. Pero el PGP, fíjate cuántos años lleva funcionando, 20, 25, no sé. Sí, pero es una... Sí. En el libro este que mencionabas que tenemos de blockchain, tenemos uno de blockchain y otro de ciberseguridad. Lo que pasa es que la sinopsis que te he pasado no estaba. En el de blockchain, precisamente, empezamos la presentación haciendo un énfasis de que muchas de las tecnologías criptográficas que tenemos a día de hoy, PGP, Tor, todo lo vinculado con Snowden, ¿no? Todos los servicios vienen de la comunidad Cypherpunk, que es una comunidad que desarrolló toda su actividad y que puso a disposición de la ciudadanía recursos para construir la democracia, ¿no? Y es que protegerse hoy es proteger la democracia, ¿vale? Entonces, de ahí luego emerge blockchain, ¿no? Porque viene de la comunidad Cypherpunk. Pero el tema es, y yo también eso es una cosa que le he puesto de relieve, que hay capacidades para que nosotros tengamos respuestas que no nos venga dada arriba, ¿no? Sino que nosotros tengamos la capacidad de protegernos, que nosotros tengamos la capacidad de navegar de forma segura y demás, sin esperar a que alguien desde arriba, por ejemplo, diga, pues mira, voy a modificar el Reglamento Europeo de Identidad Digital porque estaba viendo que, ¿no? Y eso solo se hace con educación. O sea, estamos hablando de la falta de currícula universitaria que incluye criptografía, ¿de acuerdo? Vale. En primaria y en secundaria hay todo un debate siempre sobre la inclusión de materia en formación en valores, ¿no? En ciberseguridad y ciberprotección y en ciberhigiene, ¿cuándo la va a ver? Porque es crítico, es tan importante. No es que sea ni más ni menos, es que es equivalente. Es que los valores, por eso yo ponía la fotito de Kant y de Königsberg, ¿no? O sea, los valores a día de hoy son valores digitales y se construyen. Y además me gusta siempre terminar diciendo, ¿no? Primero, ciberespacio viene del griego kibernetes, que significa timonel, y tendremos que ser nosotros el timonel del ciberespacio y no estar ahí, ¿no? En un barco llevado a la deriva. Y segundo, la ciberseguridad, ante todo, es un humanismo. Y si no es un humanismo, no es ciberseguridad, es otra cosa. ¿Por qué? Porque el objetivo fundamental es proteger al ciudadano. Entonces, bueno,
Ahí me quedo. Sí. No te preocupes, es que dará para el pero es que me he acordado cuando has hablado de, sobre todo, a mí me preocupa la parte de las autenticaciones, en la parte de los factores biométricos y las. Es que eso me preocupa bastante, porque puede llevar a muy claritos, sobre posibles problemas. Sí, no, Rafael. No es la panacea, y el problema es que todo lo contrario. demasiado eso, y si no pongo 2, pongo 3, y se habla de 4 factores de autenticación, que son 3 factores biométricos más el móvil más no sé cuánto. Al final eso, claro, en vez de ser fácil, por eso habla de ciberseguridad inclusiva, que yo creo que deberíamos empezar a acuñar, ya que estamos tú y yo aquí, a acuñar el término ciberseguridad inclusiva para hablar de desarrollar y diseñar protocolos y actuaciones, etcétera, adaptadas a la audiencia. Es decir, no, inclusivo no quiere decir grupos, digamos, poco protegidos, quiere decir para todos. Todos y todas. Entonces, yo pienso en colectivos, y los colectivos que tienen menos competencias digitales, o a priori parece que tienen menos competencias digitales, están muy claramente marcados. Siempre pongo el ejemplo de Esquema Nacional de Seguridad. Ahí lo tienen muy clarito. En el Esquema Nacional de Seguridad tienes que cumplirlo, sí o sí, aunque sabemos que ahora mismo la situación en el Estado español. Si era administración pública. Si era administración pública, no. No hace falta. Dices, bueno, va, la primera tendría que cumplir la administración pública, porque es la que gestiona los datos de los ciudadanos. Eso va a empezar a hablar. Pero es verdad que luego tú planteas eso y yo te diría que la implantación del Esquema Nacional de Seguridad es mínima. Pero bueno, dices, vale, se han tomado la molestia de definir guías de trabajo, depende del tipo de ayuntamiento. No han catalogado por habitantes, que eso también es discutible. Pero bueno, ya tienes una norma, una guía. Pero han adaptado, han hecho una inclusividad a ese efecto. Yo creo que aquí hablamos de la identidad digital, hablamos de todas las acciones que están tomando desde los distintos organismos, deberíamos de empezar a pensar en todos y todas y no en los ombligos técnicos de decir, oye, vamos a poner un megafactor, un algoritmo criptográfico de 8.000 claves, utilizar como. Bueno, vale, sí, eso, ¿a dónde llega? Decías tú antes, ¿a dónde llega eso? O sea, claro, no, bueno, vamos a ver, en ese, lo que pasa es que no. Yo mira, el lunes estuve dando una charla en un colegio a chavales de cuarto de la ESO, y lo único que les expliqué de todo esto es el uso de gestores de contraseña. Lo único. Le dije, os tenéis que saber una única contraseña. Y a diferencia de lo que suelen decir, de que la contraseña no la podéis escribir y demás, yo os digo que vosotros no sois objetivos del NSA. Os lo garantizo. Cogéis la contraseña, la escribís y la guardáis debajo de la cama. Y luego, con esa contraseña, vais a generar vuestras par de claves públicas y privadas PGP. Y con eso vais a tener un gestor de contraseña. ¿De acuerdo? Y de esa forma, cuando entréis en un sitio que la contraseña tenga 20 caracteres, que sea aleatoria, os va a dar igual. Porque vosotros la única contraseña que tenéis que saber es la que tenéis debajo de la cama escrita. Y que si la sabéis de memoria, mejor. Y si no, cuando haga falta, la miráis. A día de hoy, si no vamos a atender a esquemas, y mira, los gestores de contraseña antes eran hipercomplejos, pero ahora son súper usables. Sin embargo, no se enseña en ningún sitio el gestor de contraseña. Se ha invertido una barbaridad en el DNI electrónico 1, 2 y 3. Y no lo usa ni Dios como DNI electrónico, porque no lo usa nadie. Al final la gente, cuando tiene que utilizar el certificado digital, prefiere tener el certificado digital software que lo puedes llevar a cualquier sitio en vez de estar con el DNI de un lado para otro. El DNI electrónico no. Y sin embargo no se ha invertido en formar en este tipo de cosas o en desarrollar incluso plataformas públicas para tener repositorios con claves criptográficas que el usuario puede instanciar, ¿no? O servicios en la nube del Estado que permitan autenticación múltiple canal, ¿no? Con códigos de un solo uso, ¿vale? Que eso no es tan. Lo que tú dices de la biometría es verdad, vamos poniendo el dedo por todos sitios, vamos poniendo y es un problema serio porque además se genera una falsa sensación de seguridad, ¿no? Ah, bueno, ¿quién me va a suplantar a mí si yo pongo mi huella? Nadie puede tener mi huella, ¿sabes? Bueno, eso es más que discutible, o sea, que eso es una cuestión que sí que se ha planteado muchas veces, que, hombre, de hecho, algún caso extremo de decir, oye, necesitamos la huella, pues, por ejemplo, para robar un banco, pues le corto la mano a este señor, me le llevo el huello y lo pongo. Son extremos, ¿no? Pero lo que te quiero decir que es que depende también del negocio, caso monetario que haya detrás, lo que vas a conseguir, ya sea por datos, ya sea por acceso a información, ¿no? Y de la parte, por ejemplo, de comunidad de autenticación, tenemos el sistema clave. El problema del sistema clave es que se hace complicado si no. O sea, sí. Es que nosotros hemos estado trabajando hace poco con ayuntamientos sobre esto para concienciar el uso sobre todo porque al final estás gestionando con los sistemas de administración electrónica digamos, de la administración, ya sea local. Y la gente le cuesta, no lo entiende. Claro, porque no se ha diseñado UX, ¿sabes? No ha habido un diseño centrado en seguridad y toda una área que lleva también, que viene de gente de diseño de interfaces hombre-máquina,
que se llama Human Centered Security, ¿no? Y ahí hay todo un estudio, o sea, por ejemplo, Bollhammer de Alemania o compañeros de la Universidad de Kent. Rara vez se tienen en cuenta las recomendaciones de esta gente para diseñar sistemas usables. Rara vez. Al final se acaban contratando por lo que... Bueno, en España está claro, las Big Four, ¿no? ¿Y qué hacen las Big Four? Pues sistemas como autofirma, que funcionan mal. O sea, se te queda... Y bueno, y eso si estás en Windows. Si eres como yo, que está en Linux... Claro, ya es... O que te digan que todo ahora es ciencia abierta, ¿no? Sin embargo, y te hagan la presentación de ciencia abierta en PowerPoint. Y no sé, hay un montón de cosas que no acaban de cuadrar, ¿no? Que no acaban de cuadrar. Si tú quieres de verdad facilitar el desarrollo de tecnología digital para gestión de confianza, lo primero que tienes que hacer es formar a la gente. Nosotros tenemos en todos los centros públicos formación en riesgos laborales. No hay una formación para, por ejemplo, el tema de las contraseñas. Nosotros hemos tenido un ataque ransomware y lo único que hemos recibido ha sido un correo diciéndonos que cambiáramos las contraseñas. Yo porque yo soy profesional y me dedico a eso. Yo tengo mis gestores y a mí, la verdad, yo normalmente hago mis cambios de forma regular, pero el resto de compañeros que no son del área de seguridad, la contraseña la han cambiado y te aseguro que en un grueso muy importante de los casos han puesto el nombre de su perrito. O sea, que no... Y porque no hay... Primero no es solo ya el hecho de que no haya la formación, sino que además tiene que haber un enforcement, ¿eh? Es decir, cambias tu contraseña, te verifico que es robusta y si no es robusta no entra a los servicios, que eso es otra cosa, ¿no? Pero bueno, hay una falla de formación y ahí estoy totalmente de acuerdo y la gente mayor, pues vamos, lo que tú dices, nuestros padres se quedan totalmente desgajados y desconectados. O sea, se quedan, pues eso, una brecha digital que hace que al final se tenga que hablar de inclusividad, efectivamente. Esa es una cuestión bastante... Yo creo que es prioritaria más que nada para no dejar a la gente atrás. Claro. Sentido, porque al final ellos tienen un problema y si vas a... Un problema de, claro, es que aquí la identidad digital, lo que hablabas tú antes, no está definida. Y a mí me preocupa también el hecho de que tengamos a los abogados detrás o a los legisladores intentando reproducir la identidad, digamos, del mundo real con la identidad digital que no tiene nada que ver, ¿sabes? De replicar leyes. Y esa replicación de leyes, adaptarlas ahí, no suele ser buena combinación. A mi punto de vista, yo creo que es mejor hacerla de nuevo. Decir, oye, vamos a plantear los retos reales que hay, los beneficios y las desventajas que existen. Pues bueno, vamos a elegir al caso concreto de la identidad digital. No intentes adaptar lo que hay digamos, en el mundo físico, por llamarlo de alguna manera, hacia lo digital, porque te vas a equivocar. Te vas a equivocar. Sí. Y no hay, fíjate que no hay ningún derecho digital o algo parecido. Todo se basa en derecho constitucional, derecho penal en compañía. Bueno, claro, porque ahí estás tocando otra pieza, que es que el personal que al final tiene que, uno, crear las leyes, dos, tomar las decisiones en base a esas leyes, en base a interpretaciones y finalmente aplicar el régimen sancionador o el régimen que aplique, no está capacitado. O sea, tú cuando vas a una sede judicial con cualquier cuestión de índole digital, estás básicamente a merced de la capacidad de interpretación y de comprensión que tenga el juez. Y eso no está resuelto, porque si hablamos de formación a nivel de ciudadanía, a nivel de judicatura y demás, bueno, o sea, y por cuestiones básicas hasta pruebas digitales que pueden estar asociadas, por ejemplo, a la investigación de un crimen, ¿no? Y ahí hay otro vacío, hay otro vacío importante que no se está abordando. No se está abordando y ya no solo que nos aborde a nivel español, es que nos aborda en general a nivel mundial. En España siempre seremos un poquito más exagerados en esas cosas, pero no se está abordando porque, como tú bien señales, el derecho es el derecho de toda la vida. Y hay países que tienen una ramificación más legal tech. Fundamentalmente los que incorporan estas cosas de forma más ágil son los norteamericanos porque, claro, hay más abogados que norteamericanos, ¿no? O sea, que hay más abogados. Entonces, ahí pues... Y se basa en sentencias, no en jurisprudencia. Es la diferencia. Se basa en sentencias, claro, exacto. Entonces eso, claro, hace que al final tenga más agilidad, ¿no? En el plano de blockchain, por ejemplo, casi toda la regulación e innovación reguladora que ha venido siempre de los estadounidenses, ¿no? Porque ellos siempre han estado un paso por delante. En la gestión del ransomware pasa igual. Ellos ya tienen task force definido, tienen el régimen sancionador, actuación, todo eso lo tienen definido. Aquí en Europa, pues, ha empezado a haber cierta preocupación con los ciberataques, sobre todo a raíz del tema ruso.
¿eh? O sea, ahí es cuando ha empezado el personal a preocuparse, porque además tenemos un año, el que viene, plagado de procesos electorales. Y claro, ahí hay una... ¿vale? Yo es que recuerdo lo de los ataques, porque antes de que, justamente una semana antes de lo de Ucrania, como ya había tensión, estuve participando en un foro con gente de política, sociología, de gente de ciencias sociales, y te hablaba mucho del tema de la seguridad de compañía, y ahí, pues, bueno, estaba yo, sí que saqué, digo, oye, mira, hay otro campo de juego que os estáis olvidando, que es muy clarito, por la guerra y por más que está ocurriendo ahora, porque ahora se ha puesto más evidencia, pero lleva pasando mucho tiempo. Sobre todo el tema de ataques a infraestructuras críticas, que ese es el problema fundamental que te puede pasar, claro. que no se ha pasado. Es decir, claro, esas infraestructuras críticas, Rafael, además hay que tener en cuenta que no están ahora mismo incluidas al mismo nivel todos los organismos universitarios y públicos de investigación, porque uno de los principales objetivos que tienen en concreto las campañas APT es la incautación de propiedad intelectual a través de organismos de investigación. ¿Por qué? Porque socava la capacidad operativa de un Estado. Y sin embargo, eso no se está teniendo en cuenta, salvo Estados Unidos, que para Estados Unidos todo organismo de investigación es una infraestructura crítica y está dentro de su arco de protección más íntimo, ¿eh? O sea, tú atacas a NASA y te sueltan al Pentágono. O sea, pero además van a por ti. Se te quitan las ganas. Hubo un ataque ransomware que le hicieron a NASA y, vamos, se les cayó hasta el último cuajo, ¿eh? Fueron a por ellos. Cuando atacaron el Colonial Pipeline, la respuesta que tuvo Estados Unidos, o sea, eso fue un cambio de paradigma brutal. Se actuó con todo, ¿sabes? Con todo. Aquí hemos tenido el ataque a OPI más importante del país y no ha salido ni en prensa, prácticamente. Efectivamente. Entonces, por eso cuando ponía lo de la ciencia, que quería en general referirme a todo lo que es el constructo social científico, ¿vale? Si hubieran atacado a un banco, la gente se hubiera quejado. Pero han atacado el CSIC y ha estado 4 semanas sin funcionar. ¿Y qué? ¿Sabes? Y es así, ¿no? Y un poco pasa con la seguridad. La seguridad solo va a interesar a la gente cuando le afecta a su nómina, cuando le afecta a... Si no... Cuando surge el problema, no antes. El problema no puedes evitar. Fíjate que con los médicos pasa lo mismo. Los médicos te dicen, intenta evitar. Ahí está la prevención, que es la más parte importante. Si no llegas a la parte de paliar el problema, lo tienes fácil, evítalo. Entonces eso se hace concienciando a la gente y dándole formación. Fíjate lo que decías tú mira, ese tipo de aplicaciones de bóvedas de contraseñas y compañía deberían estar patrocinados, no, desarrollados por la administración pública y de acuerdo a, por ejemplo, déjate de wallets, habla de contraseñas. ¿Cuánta más larga? Es un numerito más largo. Pues llámalo contraseña. Eso lo vas a entender mejor, gente. Claro. Creo que sí. En fin, pero David, bueno, no te vamos a robar más tiempo, porque podemos estar discutiendo, hablando, comentando de esas cuestiones. Ha sido... Un placer. Yo un placer generar controversia, ¿sabes? Que vas a generar lo que lo sepas cuando has dejado algunas perlas durante la presentación. Algunas, la mayoría las comparto, algunas no, pero la mayoría sí que las comparto, ¿sabes? Y nada, solo agradecerte sobre todo el hecho de tu tiempo, que ya sabemos que es corto y lo tienes un poco ajustado en cuanto a agenda, y sobre todo, pues nada, agradecer la presentación, ¿vale? Un placer. Venga. Bueno, hasta la próxima. Y ya me despido de todos y todos los estudiantes y personas que ven a esto, porque yo creo que merece la pena, por lo menos, pasar el buen rato de escuchar a David, ¿vale? Pues venga, muchas gracias a todos y cortamos aquí la grabación y todo perfecto. Venga, muchas gracias, David. Hasta luego, hasta luego.